Todos estos seres que me habían revelado verdades y que ya no existían, me parecía que habían vivido una vida de la que solo yo había sacado provecho, y como si hubieran muerto por mí. Me resultaba triste pensar que mi amor, que tanto me había importado, estaría en mi libro tan desvinculado de un ser concreto que lectores diversos lo aplicarían exactamente a lo que ellos habían sentido por otras mujeres. Pero debía escandalizarme por esa infidelidad póstuma y por el hecho de que este o aquel pudieran dar como objeto a mis sentimientos unas mujeres desconocidas, cuando esa infidelidad, esa división del amor entre varios seres, ya había empezado durante mi vida y antes incluso de ponerme a escribir. Había sufrido mucho sucesivamente por Gilbert, por Madame de Guermantes, por Albertine. Sucesivamente también las había olvidado, y solo mi amor dedicado a seres distintos había sido duradero. La profanación de uno de mis recuerdos por lectores desconocidos la había consumado yo antes que ellos. No estaba lejos de darme horror, como acaso se lo daría a sí mismo algún partido nacionalista en cuyo nombre se hubieran proseguido las hostilidades y al que solo habría sido útil una guerra en la que tantas nobles víctimas habrían sufrido y sucumbido sin saber siquiera, cosa que, al menos para mi abuela, hubiera supuesto una gran recompensa, el desenlace de la lucha. Y mi único consuelo de que ella no supiera que por fin me ponía a trabajar era que, tal es la suerte de los muertos, si no podía gozar de mi progreso, había dejado hacía mucho de tener conciencia de mi inacción, de mi vida fracasada, que tanto la habían hecho sufrir. Y desde luego no sería solo mi abuela ni solo Alberti, sino muchos otros también de quienes yo habría podido asimilar una palabra, una mirada, pero de los que como criaturas individuales ya no me acordaba. Un libro es un gran cementerio donde sobre la mayoría de las tumbas ya no se pueden leer los nombres borrados. Otras veces, en cambio, se recuerda muy bien el nombre, pero sin saber si algo del ser que lo llevó sobrevive en estas páginas. Aquella muchacha de pupilas profundamente hundidas, de voz cansina, está aquí, y si aquí reposa en efecto, ¿en qué parte? Ya no se sabe. ¿Y cómo encontrar debajo de las flores? Pero dado que vivimos lejos de los seres individuales, dado que nuestros sentimientos más fuertes, como había sido mi amor por la abuela, por Albertine, al cabo de unos años ya no los conocemos, dado que para nosotros no somos más que una palabra incomprendida, dado que podemos hablar de esos muertos con la gente de mundo que seguimos frecuentando con placer, cuando sin embargo todo lo que amábamos está muerto, entonces, si hay un medio del que aprendamos a comprender esas palabras olvidadas, no debemos emplear ese medio, aunque para ello tengamos que transcribirlas primero en un lenguaje universal, pero que por lo menos será permanente, capaz de hacer de los que ya no existen, en su esencia más verdadera, una adquisición perpetua para todas las almas. Incluso si conseguimos explicar esa ley del cambio que ha vuelto inteligibles estas palabras para nosotros, ¿no se convierte nuestra enfermedad en una nueva fuerza? ¿En una fuerza nueva? Por otra parte, la obra a la que han colaborado nuestras penas puede interpretarse para nuestro futuro a la vez como un signo nefasto de sufrimiento y como un signo dichoso de consuelo. De hecho, si se dice que los amores, las penas del poeta le han servido, que lo han ayudado a construir su obra, si las desconocidas que menos lo sospechaban, una por maldad, otra por burla, han aportado cada cual su piedra a la edificación del monumento que no verán, no se piensa bastante que la vida del escritor no acaba con su obra, que la misma naturaleza que le ha hecho experimentar tales sufrimientos, que ha entrado en su obra, esa naturaleza seguirá viviendo una vez acabada la obra, le hará amar a otras mujeres en condiciones que serían semejantes si no las hiciera desviarse levemente todo lo que el tiempo modifica en las circunstancias, en el sujeto mismo, en su apetito de amor y en su resistencia al dolor. Desde ese primer punto de vista, la obra sólo debe de ser considerada como un amor desdichado que presagie fatalmente otros y que hará que la vida se parezca a la obra, que el poeta ya casi no tenga necesidad de escribir,
hasta tal punto podré encontrar en lo que ha escrito la figura anticipada de lo que ha de suceder. Así, mi amor por Albertín, por diferente que fuese, ya estaba inscrito en mi amor por Gilbert, en medio de los días felices en que había ido a pronunciar por vez primera el nombre y hacer el retrato de Albertín a su tía, sin sospechar que ese germen insignificante se desarrollaría y extendería un día sobre toda mi vida. Pero desde otro punto de vista, la obra es signo de felicidad, porque nos enseña que en todo amor lo general yace junto a lo particular, y a pasar de lo segundo a lo primero mediante una gimnasia que fortalece contra el dolor, haciendo despreciar su causa para profundizar su esencia. En efecto, como luego había de experimentar, incluso en el momento en que se ama y se sufre, si la vocación ha terminado realizándose, en las horas en que trabajamos se siente también, al ser que amamos, disolvernos en una realidad más vasta que se llega a olvidarlo por momentos y trabajando ya solo se sufre de su amor como de algún mal puramente físico en el que nada tiene que ver el ser amado, como de una especie de enfermedad de corazón. Cierto que es una cuestión de instante y que el efecto parece ser el contrario, si el trabajo llega algo más tarde. Pero los seres que, por su maldad o por su nulidad, habían llegado a pesar nuestro a destruir nuestras ilusiones, que se habían reducido ellos mismos a nada y separado de la quimera amorosa que nos habíamos forjado, si entonces nos ponemos a trabajar, nuestra alma los eleva de nuevo, los identifica, por exigencias de nuestro análisis de nosotros mismos, con seres que nos habrían amado, y en este caso la literatura, al volver a empezar el trabajo deshecho de la ilusión amorosa, da una especie de supervivencia a sentimientos que ya no existían. Bien es verdad que estamos obligados a revivir nuestro sufrimiento particular con el coraje del médico que repite en sí mismo la peligrosa inyección, pero al mismo tiempo debemos pensarlo bajo una forma general que en cierta medida nos permite escapar a su brazo, que hace de todos los copartícipes de nuestra pena, y que no está exento incluso de cierta alegría. Allí donde la vida encierra entre paredes, la inteligencia abre una salida, porque si no hay remedio a un amor no compartido, de la constatación de un sufrimiento se sale, aunque solo sea sacando las consecuencias que comporta. La inteligencia no conoce estas situaciones cerradas de la vida sin salida. Por eso, ya que nada puede durar salvo volviéndose general, y si el espíritu muere en sí mismo, tenía que resignarme a la idea de que hasta los seres que fueron más queridos para el escritor no han hecho a fin de cuentas más que posar para él como se posa para los pintores. En amor, nuestro rival afortunado, que es tanto como decir nuestro enemigo, es nuestro bienhechor. A un ser que solo excitaba en nosotros un insignificante deseo físico, le añade enseguida un valor inmenso, extraño, pero que confundimos con él. Si no tuviéramos rivales, el placer no se transformaría en amor. Si no lo tuviéramos, o si creyéramos no tenerlo, porque no es necesario que existan realmente. Para nuestro bien basta esa vida ilusoria que dan a unos rivales inexistentes nuestra sospecha, nuestros celos. A veces, cuando un episodio doloroso se ha quedado en estado de esbozo, nos llega una nueva ternura, un nuevo sufrimiento que nos permite completarlo, darle consistencia. En cuanto a esos grandes dolores útiles, no puede uno encima quejarse demasiado, porque no faltan, no se hacen esperar mucho tiempo. En cualquier caso, hay que darse prisa y aprovecharlos, porque no duran mucho. Y es que uno se consuela, o, cuando son demasiado fuertes, si el corazón no es muy sólido, uno muere. Porque solo la felicidad es saludable para el cuerpo, pero es el dolor el que desarrolla las fuerzas del espíritu. Por otra parte, aunque no nos descubriera en cada ocasión una ley, no por eso sería menos indispensable para devolvernos cada vez a la verdad, para obligarnos a tomar las cosas en serio, arrancando cada vez las malas hierbas del hábito, del escepticismo, de la ligereza, de la indiferencia. Cierto que esa verdad, que no es compatible con la dicha, con la salud, no lo es siempre con la vida.
El dolor termina matando. A cada nueva pena demasiado fuerte sentimos que una vena más se abulta y desarrolla su sinuosidad mortal a lo largo de nuestra sien, bajo nuestros ojos. Y así es como poco a poco van formándose esos terribles rostros estragados del viejo Rembrandt, del viejo Beethoven, de los que todo el mundo se burlaba. Y solo serían las bolsas de los ojos y las arrugas de la frente si no hubiera el sufrimiento del corazón. Pero como las fuerzas pueden mudarse en otras fuerzas, con el ardor que perdura se vuelve luz y la electricidad del rayo puede fotografiar, como nuestro sordo dolor de corazón puede elevar por encima de sí, como una bandera, la permanencia visible de una imagen a cada nueva pena. Aceptamos el mal físico que ésta nos da a cambio del conocimiento espiritual que nos aporta. Dejemos que nuestro cuerpo se disgregue, porque cada nueva parcela que se separa de él viene, esta vez luminosa y legible, para completarla a costa de sufrimientos que otros más dotados no necesitan, para volverla más sólida a medida que las emociones desmenuzan nuestra vida, añadirse a nuestra obra. Las ideas son sucedáneos de los dolores. En el momento en que estos se mudan en ideas, pierden una parte de su acción nociva sobre nuestro corazón, y hasta la transformación misma desprende súbitamente alegría en el primer instante. Por cierto, sucedáneos únicamente en el orden del tiempo, pues parece que el elemento primero sea la idea y el dolor solo la manera en que ciertas ideas entran al principio en nosotros. Pero hay varias familias en el grupo de ideas y algunas son inmediatamente alegrías. Estas reflexiones me hacían encontrar un sentido más fuerte y más exacto a la verdad que siempre había presentido, en lo particular cuando Madame de Cambremer me preguntaba cómo podía yo abandonar por Albertine a un hombre notable como Lestier. Incluso desde el punto de vista intelectual me daba cuenta de que se equivocaba, pues no sabía qué era lo que ella desconocía. Eran las lecciones con que uno hace su aprendizaje de literato. El valor objetivo de las artes importa poco en este punto. Lo que se trata de hacer salir, de llevar a la luz, son nuestros sentimientos, nuestras pasiones, es decir, las pasiones, los sentimientos de todos. Una mujer de la que tenemos necesidad, que nos hace sufrir, extrae de nosotros series de sentimientos mucho más profundos, mucho más vitales que un hombre excepcional que despierta nuestro interés. Queda por saber, según el plano en que vivamos, si determinada traición con que una mujer nos ha hecho sufrir nos parece poca cosa comparada con las verdades que esa traición nos ha revelado y que la mujer satisfecha de haber hecho sufrir apenas habría podido comprender. En cualquier caso, esas traiciones no faltan. Un escritor puede aplicarse sin miedo a un largo trabajo. Que la inteligencia empiece la tarea. Ya sobrevendrán durante el camino suficientes dolores que se encargarán de terminarla. En cuanto a la felicidad, apenas es útil para una sola cosa, para hacer posible la desdicha. En la felicidad tenemos que formar vínculos muy dulces y muy fuertes de confianza y de afecto para que su ruptura nos provoque ese desgarramiento tan precioso que se llama la desdicha. Si no hubiéramos sido felices, aunque solo sea por la esperanza, las desdichas carecerían de crueldad y por consiguiente de fruto. Y más todavía que el pintor, el escritor, para obtener volumen y consistencia, realidad literaria, lo mismo que aquel necesita haber visto muchas iglesias para pintar una sola, también precisa de muchos seres para un solo sentimiento. Porque si el arte es largo y la vida corta, puede decirse a cambio que si la inspiración es corta, los sentimientos que debe pintar no son mucho más largos. Son nuestras pasiones las que esbozan nuestros libros, y el intervalo de calma el que los escribe. Cuando ésta renace, cuando podemos reanudar el trabajo, la mujer que posaba ante nosotros para un sentimiento ya no hace que los experimentemos. Tenemos que seguir pintándolo por otra.
y si eso significa traicionar a la persona, desde el punto de vista literario, gracias a la similitud de nuestros sentimientos por la que una obra es a la vez recuerdo de nuestros amores pasados y profecía de nuestros amores nuevos, estas sustituciones no suponen gran inconveniente. Esta es una de las causas de la vanidad de los estudios en que se trata de adivinar de quién habla el autor, porque una obra, incluso de confesión directa, intercala al menos entre diversos episodios de la vida del autor, los anteriores que lo inspiraron, los posteriores que no se le parecen menos, los amores que han de seguirles, por estar calcadas sus particularidades sobre las precedentes, porque al ser que más hemos amado no le somos tan fieles como a nosotros mismos, y antes o después lo olvidamos para poder, dado que es uno de nuestros rasgos propios, volver a amar. A lo sumo, a ese amor, la que tanto hemos amado, ha añadido una forma particular que nos hará serle fiel incluso en la infidelidad. Con la mujer siguiente tendremos necesidad de los mismos paseos matinales o de acompañarla igual a casa por la noche, o de darle 100 veces demasiado dinero. Qué curiosa esta circulación del dinero que damos a las mujeres, que precisamente por eso nos hacen desdichado, es decir, nos permiten escribir libros. Casi puede decirse que las obras, como en los pozos artesianos, suben tanto más alto cuanto mayor es la profundidad a que ha ahondado el sufrimiento del corazón. Esas sustituciones añaden a la obra algo de desinteresado, de más general, que es también una lección austera, la que no es a los seres a lo que la de que no es a los seres a lo que debemos apegarnos, la de que no son los seres los que realmente existen y son por lo tanto susceptibles de expresión, sino las ideas. Además, hay que darse prisa y no perder tiempo mientras tenemos a nuestra disposición esos modelos, porque los que posan para la felicidad no tienen por lo general muchas sesiones que ofrecer, ni tampoco, por desgracia, porque también pasa muy deprisa, los que posan para el dolor. Por otra parte, incluso cuando no nos proporcionan, descubriéndola para nosotros la materia de nuestra obra, nos es útil por incitarnos a ella. La imaginación, el pensamiento pueden ser máquinas admirables en sí mismas, pero pueden ser inertes. El sufrimiento las pone entonces en marcha, y los seres que nos sirven de modelo para el dolor nos conceden sesiones tan frecuentes en ese taller al que solo vamos en estos periodos y que está dentro de nosotros mismos. Estos periodos son como una imagen de nuestra vida con sus diversos dolores, porque también ellos los contienen diferentes, y uno nuevo en el momento en que queríamos eso calmado. Uno nuevo en todos los sentidos de la palabra, quizá porque esas situaciones imprevistas nos obligan a entrar en contacto más profundo con nosotros mismos. Estos dilemas dolorosos que el amor nos plantea a cada instante nos instruyen, nos descubren sucesivamente la materia de que estamos hechos. Por eso cuando François, viendo a Albertine entrar como un perro por todas las puertas abiertas en mi casa, sembrar por todas partes el desorden, arruinarme, causarme tantos disgustos, me decía, porque en ese momento ya había hecho yo algunos artículos y algunas traducciones. Si el Señor, en lugar de esa chica que le hace perder todo su tiempo, hubiera cogido un pequeño secretario bien educado que habría clasificado todos los papelotes del Señor. Quizá me equivocaba creyendo sensatas sus palabras. Haciéndome perder mi tiempo, haciéndome sufrir, Albertine quizá me había sido más útil, incluso desde el punto de vista literario, que un secretario que hubiera ordenado mis papelotes. De todos modos, sin embargo, cuando un ser está tan mal conformado, y en la naturaleza quizá ese ser sea el hombre, que no pueda amar sin sufrir y que necesite sufrir para aprender las verdades, la vida de un ser así acaba siendo muy fatigosa. Los años felices son los años perdidos. Se espera un sufrimiento para trabajar. La idea del sufrimiento previo se asocia a la idea del trabajo. Se tiene miedo a cada nueva obra pensando en los dolores que habrá de soportar antes de imaginarla.
y como se comprende que el sufrimiento es lo mejor que se puede encontrar en la vida, se piensa sin espanto, casi como en una liberación, en la muerte. Sin embargo, aunque esto me repugnaba un poco, aunque necesitaba tener en cuenta que muchas veces no hemos jugado con la vida ni aprovechado los seres para los libros, sino todo lo contrario, el caso de Werther, tan noble, no era por desgracia el mío. Sin creer ni un instante en el amor de Albertine, había querido matarme 20 veces por ella. Me había arruinado. Por ella había destruido mi salud. Cuando se trata de escribir, somos escrupulosos, miramos muy de cerca, rechazamos todo lo que no es verdad. Pero mientras solo se trata de la vida, nos arruinamos, nos ponemos enfermos, nos matamos por mentiras. Cierto que solo de la ganga de esas mentiras, si ha pasado la edad de ser poeta, puede extraerse un poco de verdad. Las penas son unos servidores oscuros, detestados, contra los que se lucha, bajo cuyo dominio se cae cada vez más unos servidores atroces, insustituibles, y que por vías subterráneas nos llevan a la verdad y a la muerte. Felices aquellos que han encontrado la primera antes que la segunda, y para quienes, por más cercanas que deban de estar una de otra, la hora de la verdad ha sonado antes que la hora de la muerte. De mi vida pasada comprendí también que los menores episodios habían concurrido a darme la lección de idealismo de la que hoy iba a sacar provecho. Mis encuentros con Monsieur de Charlus, por ejemplo, antes incluso de que su germanofilia me diese la misma lección, mejor todavía que mi amor por Madame de Guermantes o por Albertine, mejor que mi amor por Saint-Loup por Rachel, mejor que el amor de Saint-Loup por Rachel, no me había permitido convencerme de hasta qué punto la materia es indiferente y de que el pensamiento puede poner todo en ella. Cierto que el fenómeno tan mal comprendido, tan inútilmente criticado de la inversión sexual aumenta más todavía que él ya tan instructivo del amor. Este nos muestra la belleza huyendo de la mujer que ya no amamos para ir a residir en el rostro que por lo demás parecerá el más feo, que a nosotros mismos podrá un día desagradarnos, pero todavía es más sorprendente verla obteniendo todos los homenajes de un gran señor que abandona al punto a una bella princesa emigrar bajo la gorra de un colaborador de ómnibus. Mi asombro cada vez que había vuelto a ver en los campos elíseos, en la playa, el rostro de Gilbert, de Madame de Guermantes, de Albertine, ¿no probaba acaso lo mucho que un recuerdo se prolonga solo en una dirección divergente de la impresión con la que coincidió al principio y de la que se aleja cada vez más? Al escritor no debe ofenderle que al invertido dé a sus heroínas un rostro masculino. Solo esta particularidad algo aberrante permite al invertido dar luego toda su generalidad a lo que lee, para darle luego todo su valor universal. Racine se vio obligado a hacer por un instante de la Phèdre antigua una jansenista. De igual modo, si Monsieur de Charlus no hubiera dado a la infiel por la que Musset llora en la Nuit d'Octobre o en Le Souvenir, el rostro de Morel, no habría ni llorado ni comprendido, porque sólo por esa vía estrecha y apartada tenía acceso a las verdades del amor. Sólo por un hábito sacado del lenguaje insincero de los prólogos y las dedicatorias el escritor dice mi lector. En realidad, cada lector es, cuando lee, el propio lector de sí mismo. La obra del escritor no es más que una especie de instrumento óptico que ofrece al lector a fin de permitirle discernir lo que sin ese libro tal vez no hubiera visto en sí mismo. El reconocimiento en sí mismo por el lector de lo que el libro dice es la prueba de la verdad de éste, y viceversa, por lo menos en cierta medida, porque muchas veces la diferencia entre los dos textos puede imputarse no al autor sino al lector. Además,
El libro puede ser demasiado erudito, demasiado oscuro para el lector ingenuo, y no ofrecerle así más que un cristal turbio con el que no podrá leer. Pero otras particularidades, la inversión, por ejemplo, puede hacer que el lector necesite leer de cierto modo para leer bien. No tiene el autor que ofenderse por ello, sino, por el contrario, dejar la mayor libertad al lector diciéndole: mire usted mismo si ve mejor con este cristal, con ese o con este otro. Si siempre me había interesado tanto en los sueños que se tienen mientras dormimos, no es porque, compensando la duración con la potencia, os ayudan a comprender mejor lo que tienen de subversivo, por ejemplo, el amor, por el simple hecho de que consiguen, como se diría vulgarmente, meteros una mujer en la piel, pero a una velocidad prodigiosa, hasta haceros amar apasionadamente durante un sueño de varios minutos o una fea, cosa que en la vida real hubiera exigido años de hábito, de convivencia, y como si fueran, inventadas por algún doctor milagroso, inyecciones intravenosas de amor, como pueden serlo también de sufrimiento. Con la misma velocidad se disipa la sugestión amorosa que nos han inoculado, y a veces no sólo la enamorada nocturna ha dejado de ser eso para nosotros, por haberse vuelto de sobra conocida la fea, sino que algo más valioso se disipa también, todo un cuadro fascinante de sentimientos de ternura, de voluptuosidad, de añoranzas vagamente difuminadas, todo un embarco para Citerea, de la pasión de la que querríamos anotar para el estado de vigilia los matices de una verdad deliciosa, pero que se borra como un lienzo demasiado pálido, imposible de restaurar. Y es más, si el sueño me había fascinado, quizá también era por el formidable juego que hace con el tiempo. No había visto a menudo en un minuto de una noche, a tiempos lejanísimos, relegados a esas distancias enormes donde ya no podemos distinguir nada de los sentimientos que entonces experimentábamos, precipitarse a toda velocidad sobre nosotros, cegándonos con su claridad, como si hubieran sido aviones gigantes en lugar de de las pálidas estrellas que creíamos, hacernos ver de nuevo todo lo que habían contenido para nosotros, dándonos la emoción, la sorpresa, la claridad de su vecindad inmediata, que han recobrado una vez nosotros despiertos la distancia que milagrosamente habían franqueado, hasta hacernos creer, por otra parte sin razón, que era una de las maneras para recobrar el tiempo perdido. Me había dado cuenta de que sólo la percepción grosera y errónea pone todo en el objeto, cuando todo está en la mente. En realidad, yo había perdido a mi abuela muchos meses después de haberla perdido de hecho. Había visto a las personas variar de aspecto según la idea que yo u otro se hacían de ellas, a una sola ser varias según las personas que la veían. Diversos Swann del principio, por ejemplo, princesa de Luxemburgo para el primer presidente, y hasta para una sola en el curso de los años, nombre de Guermantes, diversos Swann para mí. Había visto el amor poner en una persona lo que solo está en la persona que ama. Me había dado cuenta todavía mejor cuando había hecho dilatarse hasta el extremo la distancia entre la realidad objetiva y el amor. Rachel para Saint-Loup y para mí, Albertine para mí y para Saint-Loup, Morel o el conductor de ómnibus para Charlus o para otras personas, y pese a esto, ternuras de Charlus, versos de Musset, etc. Por último, en cierta medida, la germanofilia de Mesía y de Charlus, la mirada de Saint-Loup a la fotografía de Albertine, me habían ayudado a liberarme por un instante, si no de mi germanofobia, al menos de mi convicción en su pura objetividad, y a inducirme a pensar que quizá ocurría con el odio lo mismo que con el amor, y que, en el juicio terrible que en ese momento mismo tenía Francia de Alemania, a la que consideraba al margen de la humanidad, había sobre todo una objetivación de sentimientos, como los que hacían que Rachel y Albertine nos pareciesen tan preciosas, la una a Saint-Loup, a mí la otra. De hecho, lo que volvía posible que esa perversidad no fuera del todo intrínseca a Alemania era que,
así como individualmente había tenido amores sucesivos, a cuyo término el objeto de aquel amor me parecía insignificante, ya había visto yo en mi país odios sucesivos que habían propiciado la aparición, por ejemplo, como traidores, 1000 veces peores que los alemanes, a los que entregaban Francia, de dreyfusistas como Reynac, con quien hoy colaboraban los patriotas contra un país del que cada miembro era forzosamente un embustero, una bestia atroz, un imbécil, excepción hecha de los alemanes que habían abrazado la causa francesa, como el rey de Rumanía, el rey de los belgas o la emperatriz de Rusia. Verdad es que los antidreyfusistas me hubieran respondido, no es lo mismo. Y, en efecto, nunca es lo mismo, como tampoco nunca es la misma persona. De otro modo, ante el mismo fenómeno, quien es su víctima solo podría acusar a su estado subjetivo y no podría creer que las cualidades o los defectos están en el objeto. A la inteligencia no le cuesta entonces ningún esfuerzo basar en esa diferencia una teoría, enseñanza contra la naturaleza de los congregacionistas según los radicales, imposibilidad de la raza judía para nacionalizarse, odio perpetuo de la raza alemana contra la raza latina, ya que la raza amarilla estaba momentáneamente rehabilitada. Este lado subjetivo se acentuaba, por otro lado, en las conversaciones de los neutrales, en las que los germanófilos, por ejemplo, tenían la facultad de dejar por un momento de comprender e incluso de escuchar cuando se les hablaba de las atrocidades alemanas en Bélgica. Y sin embargo eran reales. Lo que yo observaba de subjetivo, tanto en el odio como en la visión misma, no impedía que el objeto pudiera poseer cualidades o defectos reales y en modo alguno hacía desvanecerse la realidad en un puro relativismo. Y si, después de tantos años transcurridos y de tanto tiempo perdido, advertía esa influencia capital del acto interno hasta en las relaciones internacionales, en el inicio primero de mi vida, no lo había sospechado cuando leía en el jardín de Combray una de esas novelas de Bergot que, incluso hoy, si he ojeado alguna de sus páginas olvidadas donde veo las artimañas de un malvado, no me dejan tranquilo hasta después de haberme asegurado, saltándome 100 páginas, de que al final ese mismo malvado es debidamente humillado y vive lo bastante para saber que sus tenebrosos proyectos han fracasado. Porque ya no recordaba bien lo que les había ocurrido a esos personajes, lo cual no los diferenciaba, por otra parte, de las personas que esta tarde se encontraban en casa de Madame de Guermantes y cuya vida pasada eran mis ojos. Al menos, en el caso de algunos, no menos vagas, eran a mis ojos, al menos en el caso de algunos, no menos vaga para mí que si lo hubiera leído en una novela a medias olvidada. ¿Había acabado el príncipe de Agrigento por casarse con Mademoiselle X? ¿O no era más bien el hermano de Mademoiselle X el que había debido casarse con la hermana del príncipe de Agrigento? ¿O me confundía con una antigua lectura o un sueño reciente? De estos hechos de mi vida, el sueño seguía siendo el que más me había impresionado siempre, el que más había debido servir para convencerme del carácter puramente mental de la realidad y cuya ayuda no desdeñaría en la composición de mi obra. Cuando yo vivía de una forma algo menos interesada para un amor, un sueño venía a acercarme singularmente, haciéndole recorrer grandes distancias de tiempo perdido a mi abuela, Albertine, a quien de nuevo había empezado a amar porque en mi sueño me había proporcionado una versión, por otra parte atenuada, de la historia de la lavandera. Pensé que del mismo modo alguna vez vendrían para acercarme verdades e impresiones que mi solo esfuerzo, incluso los encuentros de la naturaleza, no me presentaban, que despertarían en mí el deseo, la añoranza de ciertas cosas inexistentes, lo cual es la condición para trabajar, para abstraerse del hábito, para despegarse de lo concreto. No desdeñaría esa segunda musa, esa musa nocturna que algunas veces suplía a la otra. Hemos visto a los nobles volverse vulgares cuando su espíritu, como el del duque de Guermantes, por ejemplo, era vulgar. No se ande con ceremonias, como hubiera podido decir Cottard. Había visto en el caso Dreyfus, durante la guerra, en la medicina, creer que la verdad es determinado hecho,
que los ministros, el médico, están en posesión de un sí o que un no necesita interpretación, que hace que un cliché radiográfico indique sin interpretación lo que tiene el enfermo, que las gentes del poder supiesen si Dreyfus era culpable, supiesen, sin necesidad de enviar para ello a Roques a investigar sobre el terreno, si Sarray tenía o no los medios de moverse al mismo tiempo que los rusos. No hay una hora de mi vida que no me haya servido para enseñarme que sólo la percepción más bien grosera y errónea pone todo en el objeto, cuando todo, por el contrario, está en la mente. En suma, si pensaba en ello, la materia de mi experiencia, que sería la materia de mi libro, me venía de Swann, no sólo por todo lo que le concernía a él mismo y a Gilbert, porque era él quien, desde Combray, me había inspirado el deseo de ir a Balbec, a donde, de no ser por eso, nunca se les hubiera ocurrido a mis padres la idea de enviarme, y sin lo cual nunca habría conocido a Albertine, pero tampoco a los Guermantes, porque mi abuela no se hubiera encontrado con Madame de Villeparisis, ni yo conocido a Saint-Loup ni a Monsieur de Charlus, lo cual me había hecho conocer a la duquesa de Guermantes y por esta su prima, de modo que mi presencia misma en este momento en casa del príncipe de Guermantes, donde de golpe acababa de ocurrírseme la idea de mi obra, lo cual hacía que debiese a Swann no sólo la materia, sino la decisión, también me venía de Swann. Péndulo algo delgado acaso para soportar así la extensión de toda mi vida, ya que en este sentido la parte de Guermantes procedía así de la parte de Swann. Pero muchas veces ese autor de los aspectos de nuestra vida es alguien muy inferior a Swann, es el ser más mediocre. Para que yo hubiese ido a Balbec, no habría bastado que un compañero cualquiera me señalase alguna chica agradable a la que poseer allí, a la que probablemente no habría encontrado. Por ejemplo, a menudo encontramos años más tarde a un compañero antipático al que nos cuesta estrechar la mano y, sin embargo, si alguna vez pensamos en ello, fue de una palabra suya dicha al azar, de un «debería venir usted a Balbec», de donde ha salido toda nuestra vida y nuestra obra. No le guardamos ninguna gratitud por ello, sin que eso sea una prueba de ingratitud. De hecho, al decir esas palabras, él no pensó para nada en las enormes consecuencias que tendrían para nosotros. Son nuestra sensibilidad y nuestra inteligencia la que han explotado las circunstancias, las cuales, una vez recibido su primer impulso, se han entregado unas a otras sin que a él le fuera posible prever la cohabitación con Albertine más que la soirée de máscaras en casa de los Guermantes. Su impulso fue necesario, desde luego, y por eso la forma exterior de nuestra vida, la materia misma de nuestra obra, dependen de él. De no ser por Swann, a mis padres nunca se le hubiera ocurrido la idea de enviarme a Balbec. Por otra parte, la responsabilidad de los sufrimientos que indirectamente me había causado no era suya. Habían dependido de mi debilidad. La suya bien le había hecho sufrir a él mismo por Odette. Pero al determinar así la vida que hemos llevado, excluyo por eso mismo todas las vidas que habríamos podido llevar en lugar de esta. Si Swann no me hubiera hablado de Balbec, yo no habría conocido a Albertine, ni el comedor del hotel, ni a los Guermantes. Pero habría ido a otro sitio, habría conocido a gentes distintas. Mi memoria, como mis libros, se habrían llenado de cuadros totalmente diferentes que ni siquiera puedo imaginar, y cuya novedad, desconocida para mí, me seduce haciéndome lamentar no haber ido en cambio hacia ella, y que Albertine y la playa de Balbec y Rivebelle y los Guermantes no me hubieran resultado desconocidos por siempre. Era desde luego al rostro, tal como lo había visto por primera vez delante del mar, a lo que yo vinculaba ciertas cosas que sin duda escribiría. En cierto sentido tenía razón al vinculárselas, porque si ese día no hubiera ido al malecón, si no las hubiese conocido, todas esas ideas no se habrían desarrollado, a menos que lo hubieran sido por alguna otra. Pero también me equivocaba, porque ese placer generador que tendemos a encontrar retrospectivamente en un bello rostro de mujer, viene de nuestros sentidos. No había duda, en efecto, de que esas páginas que yo escribiría, Albertine, sobre todo la Albertine de entonces, no las hubiera comprendido.
pero precisamente por eso, y es una indicación a no vivir en una atmósfera demasiado intelectual, porque era tan distinta de mí, me había fecundado mediante el dolor, e incluso al principio mediante el simple esfuerzo de imaginar lo que difiere de uno mismo. Estas páginas, si hubiera sido capaz de comprenderla, por eso mismo no las habría inspirado. Los celos son un buen reclutador que, cuando hay un hueco en nuestro cuadro, va a buscarnos a la calle la hermosa muchacha que faltaba. Y si ya no era hermosa, ha vuelto a serlo, porque tenemos celos de ella. Ella llenará ese vacío. Una vez que estemos muertos, no nos dará ninguna alegría que este cuadro se haya completado así, mas esa idea no es nada desalentadora, porque sentimos que la vida es algo más complicada de lo que se dice, e incluso las circunstancias. Y hay una necesidad apremiante de mostrar esa complejidad. Los celos, tan útiles, no nacen forzosamente de una mirada o de un relato o de una retroflexión. Podemos encontrarlos dispuestos a mordernos entre las hojas de un anuario, lo que se llama Tout Paris para París, y para el campo Annuaire des Châteaux. Distraídos, habíamos oído decir a la hermosa joven que se nos ha vuelto indiferente, que tendría que ir a ver unos días a su hermana en el Pas de Calais, junto a Dunkerque. También distraídos, habíamos pensado tiempo atrás que quizá la bella joven había sido cortejada por el señor al que ya no veía nunca, porque ya no iba nunca al bar donde antes lo veía. ¿Qué podía ser su hermana? ¿Doncella quizás? Por discreción no la habíamos preguntado. Y luego resulta que, abriendo al azar el Annuaire de Châteaux, encontramos que el señor tiene su castillo en el Pas de Calais, junto a Dunkerque. No hay duda, para complacer a la hermosa muchacha ha cogido a su hermana como doncella, y si la hermosa ya no lo ve en el bar, es porque la hace ir a su casa, porque vive en París casi todo el año, y no puede pasarse sin ella, ni siquiera mientras está en el Pas de Calais. Los pinceles ebrios de furia y de amor pintan y pintan, y sin embargo, si no fuera eso, si realmente el señor ya no viese nunca a la hermosa joven, pero por obsequiosidad hubiera recomendado la hermana de ésta a un hermano, que sí vive todo el año en el Pas de Calais. De modo que ella va, quizá por casualidad incluso, a ver a su hermana en el momento en que el señor no está allí, dado que ya no se preocupan el uno del otro. Y hasta puede ser que la hermana no sea doncella en el castillo, ni en ninguna otra parte, pero tenga parientes en el Pas de Calais. Nuestro dolor del primer instante cede ante estas últimas suposiciones que calman nuestros celos. Mas, ¿qué importa? Estos, ocultos entre las hojas del Annuaire des Châteaux, han llegado en el momento oportuno, porque el vacío que había en el lienzo ahora está colmado, y toda la composición sale bien gracias a la presencia suscitada por los celos de la hermosa joven de la que ya no estamos celosos y a la que ya no amamos. En este momento vino el mayordomo a decirme que, como la primera pieza había terminado, podía dejar la biblioteca y entrar en los salones. Esto me hizo recordar dónde estaba.